Vamos a hablar de los ACV, de cómo prevenirlos, de cuáles son los síntomas, en relación también a lo que sucedió esta semana con la locomotora, la exboxeadora, que sufrió un ACV isquémico el día lunes. Y bueno, estamos obviamente atentos a los partes médicos y siguiendo su estado de salud, pero es un buen motivo para hablar de este accidente cerebrovascular y saber, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con este tema de salud. Alejandro Anderson va a charlar con nosotras para entender mejor y meternos de lleno en este tema. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, bienvenido a Modo Finde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a vos. Bueno, hablábamos del caso de la locomotora, que fue de público conocimiento en estos días, pero en primer lugar saber qué estadísticas hay, ¿no?, de accidentes cerebrovasculares en la Argentina hoy, para entender también la magnitud de esta cuestión de salud y de a cuántas personas afecta en nuestro país. A una persona cada 4 minutos en Argentina. Wow. Y tenés dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Uno donde las arterias se tapan. Se tapan por un émbolo, se tapan por un trombo. Son los isquémicos, los infartos cerebrales, que suman el 80% del total. El 20% restante son los hemorrágicos. Realmente es un número muy importante y hay que tener en cuenta que son la primera causa de discapacidad neurológica. Así que reconocerlos y tratarlos cuanto antes es prioridad, es una emergencia. Claro. ¿Y por qué se dan, Alejandro? ¿Hay algo que lo propicie? Mira, siempre tiene que ver con el desgaste de una arteria, o quizás esa arteria vino mal formada, digamos, digamos, congénitamente. Pero lo más común, y ahí pasaste unas imágenes rápidas de una placa, de un trombo, bueno, pensá que el colesterol elevado, la presión arterial alta, el no controlar bien la glucemia si sos diabético, tener la homocisteína alta, el tabaquismo, todo eso desgasta nuestra cañería, desgasta nuestras arterias que llevan al cerebro 1 litro de sangre por minuto. O sea, el cerebro es una máquina muy activa, necesita un montón de oxígeno y de glucosa para funcionar, y cuando vos tapás una arteria o la rompes, hay un grupito de neuronas que dejan de funcionar y que después degeneran por justamente la falta de oxígeno y de glucosa. Ese es realmente el ACV. Ahora, piensen lo siguiente. Yo reconozco que una persona tiene un ACV. ¿Cómo? Porque hay una falla neurológica súbita. Dejé de ver con un ojo, tengo una mitad del cuerpo paralizado o sin sensibilidad, o no puedo hablar, o no puedo entender, o estoy confuso, o tengo un dolor de cabeza no habitual. Rápidamente a un lugar de atención. En ese lugar de atención me identifican y me dicen, este paciente tiene un infarto cerebral o está cursando un infarto cerebral. Si no pasaron más de 4 horas y media, un tiempo que vale oro, podés inyectarle un trombolítico, una sustancia que te disuelve el trombo, te destapa el corcho, digamos, que te está tapando el caño, que es la arteria, y te ahorraste todo el problema. No vas a tener ninguna secuela. Ahí lo solucionaste por completo, pero para eso hay que llegar rápido. Alejandro, ¿y depende en qué arteria tengas el ACV la gravedad justamente de este accidente, o es independiente y es lo mismo, simplemente la importancia radica en el tiempo que pase, como vos recién explicabas, en abordarlo? No, depende de la arteria. Imagínate que no es lo mismo que sea una arteria cerebral media, que te está irrigando prácticamente un hemisferio cerebral, sobre todo si es dominante, que si se tapa vas a tener un infarto muy grande, que si se trata de alguna rama menor. La verdad es que muchos pacientes se asombran porque vienen al consultorio por otras razones. De repente se golpearon la cabeza, de repente, no importa. Le pedimos una resonancia porque lo estamos estudiando y encontramos que tuvo 3 o 4 pequeños infartos cerebrales de los cuales nunca tuvo ningún síntoma. Mirá. ¿Por qué? Porque fueron muy chiquititos. Hay cosas chiquititas que no dan síntomas. De hecho, que la mayor parte de los ACV son muy chiquititos y no dan síntomas. Pero está bueno reconocerlos porque la suma con el curso del tiempo te va quitando pedacitos de hardware
pedacitos de circuitos de neuronas con el software adentro, por tanto te va menoscabando con el curso de los años. Ujú. Me quedé pensando en el tiempo, ¿no? Cuando, para abordarlo, ¿qué es lo más grave que puede ocurrir tras una ACV? El tema es que si vos tenés una ACV grande, que compromete gran parte del cerebro, y vos te pasaste de ese tiempo porque ya no llegaste, porque el paciente vino después, o porque no lo podés calcular, porque lo encontraron en la casa desvanecido, confuso, etcétera, y no hay nadie que te pueda brindar la hora o el momento de comienzo del cuadro, ese paciente ya sigue el curso estándar donde tratás de compensarlo, obviamente, pero son pacientes que en general van a tener alguna secuela neurológica Ujú. o quizás una secuela importante, y también está el riesgo de vida, Claro. porque imagínate que si vos tenés una enorme cantidad de edema cerebral, eso, ¿qué pasa con un paciente? Vamos a retomar esta situación que tanto conocemos por los medios, una paciente entonces como Alejandra que tiene una emergencia, Sí. ¿verdad? Donde está internada, pero dicen, no, tenemos que hacer una intervención quirúrgica, cuando en general las isquemias, los infartos no se operan, pero ¿cuándo se operan? Cuando el edema es muy grande, cuando hay una cosa tipo edema maligno, esa presión dentro de la cabeza es como que te aplasta las neuronas que están sanas, las Claro. puede dañar. También te colapsa las pequeñas arterias que llevan sangre a las otras neuronas que están sanas. Vos tenés que bajar esa presión. Entonces te sacan parte del hueso que recubre el cráneo, Sí. porque el cráneo no es elástico, es duro. No, claro. Así que si tenés algo que se dematiza adentro, te aumenta mucho la presión. Eso se mide en las terapias intensivas. Se llama PIC, presión intracraniana. Entonces, desplaquetás y mejorás muchísimo la situación, porque además la presión intracraneana elevada, si uno no desplaqueta al paciente, Sí. tiene cerca de un 75% de posibilidad de fallecer. Cuando Claro. se los desplaquetan, baja al 25%. Pero entonces, Alejandro, si no entendí mal, cuando se hace ese proceso ya quirúrgico de quirófano, ¿es porque se está abordando un poco más tarde de lo recomendado o tiene que ver con la No, arteria en la no. cual se haya producido la ACV? Tiene que ver con que la arteria en la que se produjo el ACV está lesionando Claro. más del 75% de todo su territorio y por tanto el edema es muy grande, la presión intracraneana se aumenta, se incrementa de manera peligrosa para el resto de las neuronas o para el resto del cerebro, y tenés que hacer esta intervención quirúrgica que no podés saberlo antes, Claro, porque claro, está no le bien. pasa a todos los pacientes, le pasa a una minoría de los Bien. pacientes. Y una vez hecha la intervención, y pregunto ya por un caso conocido de Gustavo, de mi tío Gustavo Cerati, que sufrió una ACV, él quedó en coma 4 años, y la duda era, más allá de los distintos partes médicos y análisis de todo tipo que se han hecho en esos 4 años, si había posibilidad de recuperación cerebral. ¿Qué mirada tenés? Todo depende del grado de lesión. El cerebro tiene mucha plasticidad neuronal, o sea, la posibilidad de hacer nuevos circuitos, importante, por supuesto, en la población pediátrica, pero también la tenés a los 90 años. El tema es que hay un límite, depende del grado, del tamaño de la lesión y de la ubicación. Claro. Porque vos sabés que no es igual todo el cerebro. A veces tenés infartos o ACVs, isquémicos, hemorrágicos, que no son demasiado grandes, pero justo te cayeron en un lugar estratégico. Por ejemplo, en el área instrumental del lenguaje, Ajá. en el centro Broca, que es el área motora, o en el área de Wernicke, que es el área de comprensión del lenguaje. Y eso te va a generar una discapacidad importante, una afasia, siendo quizás una ACV de no demasiado tamaño. Y te podría nombrar un montón de otros ejemplos donde la ACV no es demasiado importante, pero justo cayó en un Claro. lugar estratégico, así como a veces caen zonas que se le dicen mudas, donde no hay demasiados síntomas. Claro que cuando el ACV es tan masivo y tan importante, te compromete necesariamente. Claro. Ujú. Y después el tratamiento, ¿no? En los casos más graves, ¿no? Porque estabas desarrollando lo que pasa después, lo que viene después de una operación, poniendo de ejemplo el caso reciente de la exboxeadora. Los accidentes cerebrovasculares son la primera causa
de discapacidad neurológica. Es decir, los pacientes que después de estar internados van a los centros de rehabilitación, la mayoría van allí por problemas neurológicos, muchísimos post-ACV. Y entonces, obviamente que tenés ahí la tarea de rehabilitar la motricidad gruesa con kinesiología, la motricidad fina con terapia ocupacional, el lenguaje con fonoaudiólogas especialistas en problemas neurológicos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, ¿verdad? Sí. Doctor, y para cerrar esta nota, porque es información muy valiosa para toda la población, ¿cuáles son los consejos que usted da para prevenir los ACV y para mantener un buen estado de salud en relación a estos accidentes que decías vos recién? Sucede 1 cada 4 minutos en el país, lo cual es muchísimo. Mira, primero, pensemos en las personas sanas. Las personas sanas y la gran mayoría que no son deportistas de alto rendimiento, cuídense de la presión arterial alta, el colesterol alto, si son diabéticos sean prolijos, hay otros elementos en sangre que también hay que cuidar. Ahora se mide mucho la apolipoproteína A, que es un factor de riesgo, además del colesterol malo, midan también la homocisteína, tengan un médico clínico que los controle, si es necesario tengan un cardiólogo y prestenle atención a los antecedentes familiares si hay malformaciones vasculares o aneurismas en el grupo familiar. Y respecto de los deportistas, tienen que cuidarse de no deshidratarse, no tener jornadas agotadoras, cuidado con los movimientos bruscos de la cabeza que a veces pueden desgarrar arterias, yo he tenido muchos casos, y tengan también mucho cuidado con los anabólicos que duplican o quintuplican la chance de accidentes cerebrovasculares. Y después reconózcanlos rápidamente para poder concurrir a un lugar de atención médica. Sí, es Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Aprendimos un montón en un contexto en donde es necesario tener toda esta información al alcance. Así que le mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los televidentes y disfruten del fin de semana. Buen fin. Muchas gracias. Y hablando